hermanos, que el Señor nos bendiga. El Señor nos bendiga más. Amén. Nosotros adoramos a un Dios vivo, a un Dios verdadero. Amén. Sea de pruebas y luchas, sabemos que el Señor, amén, está con nosotros. Reconocemos que Él es el que tiene potestad sobre todas las cosas. Amén. Y vamos a ponernos de pie. Vamos a inclinar nuestro rostro. Vamos a orar al Señor por esta clase de hoy. Amén. Sea de grande bendición. Amén. Y que sea también el Espíritu Santo ministrando en nuestras vidas. Amén. Ya sea a través de las redes sociales, ¿verdad? Que estamos aquí. Que sea el Espíritu Santo tocando nuestras vidas y nuestros corazones, los corazones de mis hermanos que no pudieron llegar. Dios conoce y sabe las situaciones y las circunstancias. Oremos. Padre Santo, Padre bueno, en el nombre de Jesús de Nazaret, te adoramos, Señor, te glorificamos, bendecimos tu santo nombre, Señor. Que tú eres verdadero, Señor, tú eres santo, tú eres fiel. Te adoramos, Señor, y te bendecimos. Gracias por tener, mi Dios, misericordia de cada uno de nosotros. Pedimos, Señor, que tú manifiestes tu poder, que manifiestes tu gloria, que manifiestes tu presencia, mi Dios, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Que tú, mi Dios, toques y alcances, mi Dios, aquellos que de igual manera ven, mi Dios, todo esto a través de las redes sociales, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret, obra tú poderosamente. Mis hermanos que no pudieron estar aquí, Señor, tú sabes las situaciones, Señor. Tú sabes, mi Dios, en lo que ellos se encuentran en este momento, mi Dios, sea enfermedad, sea otra cosa adversa. Pedimos en el nombre de Jesús que tú obres, Señor, poderosamente. Creemos en tu palabra, mi Dios. Creemos que tú haces las cosas y las haces perfectas, eterno Dios. Bendice a mis hermanos, Señor. Fortaléceles en los momentos de enfermedad, mi Dios. Porque tú, Cristo, estás con nosotros. Tu Espíritu Santo nos ministras día a día. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo te adoramos, Señor, y te bendecimos. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, todos a tus manos, Señor. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Amén. Amén. ¿Cuántos de nosotros estamos contentos y alegres? Amén. Sabemos que si hay pruebas, amén, si hay luchas, vemos, ¿verdad?, muchos de mis hermanos ausentes, sea por la enfermedad, amén, pero el Señor está con nosotros. Amén. Esa es la esperanza del cristiano, amén, del creyente, de los que hemos aceptado a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Esa es nuestra esperanza, que el Señor está con nosotros en medio, ¿verdad?, de toda circunstancia adversa. Amén. ¿Y cuántos lo creemos así? Amén. Que Dios está con nosotros. Así que vamos a Juan, capítulo 14, versículo 26. Juan 14, 26. Y de ahí también vamos a leer 16 del 13 al 15. ¿Amén? Dice Juan 14, 26. Dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Amén? Y el versículo, en el capítulo 16, versículo 13 al 15, dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, esos pasajes, mis hermanos, son clave para nosotros entender y reconocer que la influencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, en las vidas del creyente, es importante. ¿Amén? Y es interesante de igual manera nosotros reconocer que no solamente, ¿verdad?, fue a aquellos, ¿verdad?, los discípulos de Jesús, los apóstoles,
a los que el Espíritu Santo guió, sino a nosotros también, mis hermanos. El Espíritu Santo nos guía, amén, día a día. Cuando nosotros estamos escudriñando la palabra del Señor, es el Espíritu Santo el que nos guía, amén, el que nos da iluminación en cuanto a lo que Dios ya nos reveló a través de su palabra, amén. Y eso nos quedamos la clase anterior, de que la palabra de Dios, ¿verdad?, en sí misma tiene autoridad, amén. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Y aunque el hombre no quiera reconocer que la palabra, ¿verdad?, es la palabra del Señor, vemos que en última instancia siempre la palabra, amén, tiene autoridad. Si nosotros nos acordamos de los eventos que nos habla la palabra del Señor, como el evento del diluvio, amén, sabemos que Dios dio un tiempo de gracia en el cual, ¿verdad?, Noé predicó, ¿verdad?, 120 años, predicó antes de que viniera, ¿verdad?, y fuera ejecutado el juicio de Dios. Pero hubo palabra de parte del Señor, amén, palabra que ahora nosotros tenemos, que conocemos, amén, y que es palabra inspirada por Dios, amén. Y cuando vemos todo esto, vemos que la palabra tiene autoridad en cuanto a nuestras vidas, en cuanto a decirnos cómo nosotros conducirnos, qué nosotros creer, amén. Y es interesante notar eso, mis hermanos, de que Dios a través de su palabra, Él nos dice hasta cómo creer y cómo comprender el mundo en el cual vivimos. Cómo comprender, ¿verdad?, el hecho de que nosotros en sí estamos, ¿verdad?, en un mundo afectado por la maldición, el pecado. Amén. Sabemos que la consecuencia del pecado, ¿qué es? La muerte. Amén. Y nosotros lo vivimos, lo experimentamos, vemos gente morir, ¿verdad?, día a día, ¿verdad?, sea por guerras, sea por enfermedad, sea por una muerte natural, ¿verdad? Vemos que en nuestro cuerpo, o el cuerpo humano, día a día, al pasar el tiempo, se va gastando, va decayendo y llega al punto donde uno muere físicamente. ¿Amén? Y cuando nosotros vemos la palabra del Señor, cuando nosotros leemos y escudriñamos su palabra, Él nos hace entender el porqué de las cosas. ¿Amén? Pero sabemos nosotros que en Cristo Jesús somos una nueva criatura. Amén. Que nosotros no solamente, ¿verdad?, no es de que nosotros vayamos a alcanzar la vida eterna, o que a ver si la alcanzamos, o a ver, ¿verdad?, si llego. No, sino que el Señor, ¿verdad?, nos da la esperanza. Desde que nosotros lo aceptamos como único y suficiente Salvador, Él nos da la vida eterna. Y es de nosotros, ¿verdad?, guardar esa corona de la vida. ¿Amén? Entonces vimos estos pasajes, Juan 14, 26, Juan 16, 13 al 15. La influencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Y es esencial e importante reconocer la ayuda y la dependencia que nosotros tenemos del Espíritu Santo para nosotros poder ser guiados correctamente cuando estamos escudriñando su palabra, cuando vamos a poner en práctica también la palabra del Señor. Amén. Porque nosotros vemos y sabemos de personas, ¿verdad?, que ellos se ponen a estudiar por su propia cuenta, sea por orgullo o sea por que quieren resaltar dentro de lo que es la iglesia, pero dejando a un lado, ¿verdad?, la guianza del Espíritu Santo. Y vemos que han salido también, ¿verdad?, herejías, han salido personas que se han salido de los caminos del Señor, como dice la palabra del Señor, el apóstol Pablo, ¿verdad?, transversan la palabra del Señor, tuerce la enseñanza. Pedro lo dijo, ¿verdad?, de los escritos de Pablo. Dice que muchos indoctos tuercen. O sea, desde la iglesia primitiva, mis hermanos, ha habido personas que han querido resaltar por su propia cuenta y no siendo guiados por el Espíritu Santo, o no queriendo ser instruidos por el Espíritu Santo. Amén. Y es interesante, por eso leímos estos pasajes, Juan 14, 26 y Juan 16, 13 al 15, de que es el Espíritu Santo, mis hermanos, el que nos tiene que guiar. ¿Por qué? Porque Él mismo, Jesús, dijo que el Espíritu Santo tomaría de lo de Él, de lo de Jesús, y nos lo haría saber a nosotros. Amén. Y que también, mis hermanos, Jesús dijo, ¿verdad?, todo lo del Padre es mío, dijo Jesús. O sea, de Él. O sea, vemos la armonía, el amor que hay, amén, entre lo que es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Que no es una obra solamente del Espíritu Santo, no es obra exclusiva de Jesús.
y no es una obra, ¿verdad?, privada del Padre, sino que es una obra completa, amén, que el Padre, Hijo y Espíritu Santo ejecutan, amén, en nuestra vida, amén. Y eso lo vemos y es importante reconocer eso, amén, que con lo que dijo Jesús, nunca hablará por su propia cuenta y que siempre glorificará al Hijo, amén, a Jesús. Entonces es una obra magnífica, mis hermanos, es una obra hermosa, amén, la que Dios está haciendo en cada uno de nosotros y que no se detiene, sino que sigue, mis hermanos, amén. Vemos que el mundo pasa, amén, y la palabra lo dice, el cielo y la tierra, ¿qué? Pasarán. Y están pasando, amén. ¿Cuánto tiempo ya ha pasado desde Jesús hasta acá? Amén, desde aquellos tiempos, desde que Dios mismo empezó a hablar al hombre. ¿Cuánto tiempo ya ha pasado? Pero la palabra del Señor sigue fiel a nosotros, amén, a los que creen en su palabra, amén. Sabemos que el mal no va a prevalecer, amén. Sabemos que la maldad no va a prevalecer, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, amén. Dice la palabra del Señor, amén, porque el Señor está de nuestro lado, amén. ¿Y cuántos no creemos así? Amén, el Señor, ¿verdad?, es el que nos mantiene y nos tiene firmes. Y de eso estábamos, culminamos la clase anterior con el reconocer que la guianza del Espíritu Santo es esencial, amén, para nuestras vidas. Ahora, el siguiente punto que vamos a tocar, mis hermanos, es algo que en sí es personal de cada uno de nosotros, de cada creyente, en donde quiera que se encuentre, amén. Sea la iglesia local, sea la iglesia universal, pero es de cada creyente. Y ese siguiente punto es de que en qué posición o en qué estado está nuestra convicción, amén, de que las declaraciones que dice la palabra del Señor son verdad. O en otras palabras, ¿qué tan convencidos, mis hermanos, estamos nosotros de que la palabra del Señor es la palabra del Señor? ¿Qué tan convencido soy yo de lo que dice la Biblia de sí misma? Amén. ¿Qué tan convencidos estamos? Y eso es algo, ¿verdad? Una pregunta que cada quien se puede hacer y no es malo, sino que vemos en la posición en la que estamos. Amén. Y si hay algo que estorba, siempre está ahí el Consolador, que Él es el que nos lleva de gloria en gloria, el que nos impulsa, el que nos alienta y nos vivifica. Amén. Vamos ahí a Efesios capítulo 2, versículo 8. Efesios 2, versículo 8. ¿Ven? Si mi hermano Alberto lo puede leer. Por la gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es vosotros, pues el don de Dios. Amén. Entonces, ¿cómo somos salvos? Por gracia. Amén. Alce la mano, ¿quién se ganó ser salvo? La verdad, la bajamos rápido. Porque reconocemos, mis hermanos, que fue el Señor el que nos salvó. Si no fue por esa persona, por aquel hombre o mujer, ¿verdad?, que nos haya predicado el Evangelio, no hubiéramos, mis hermanos, aceptado al Señor. ¿Ven? A veces yo no puedo relacionarme en mi propia vida, ¿verdad?, con conocer al Señor viniendo como del mundo, porque, pues, gracias a Dios, ¿verdad?, nací en un hogar cristiano, ¿verdad? Ya mis papás habían aceptado al Señor. Pero aún así yo siempre les comento que siempre es una decisión que se tiene que tomar, ¿ven?, de aceptar al Señor o no. Porque de igual manera, mis hermanos, vemos que hay de igual manera personas que nacen dentro de un hogar cristiano, que conocen al Señor, pero se apartan. Y de ahí de igual manera vemos, mis hermanos, que es la decisión de uno. Queremos aceptar al Señor, queremos reconocer que la palabra de Dios es verdad, ¿o no? Pero es por gracia, mis hermanos, esa salvación. Y es una bendición, mis hermanos, que cuando Dios le dice a Abraham, de tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra.
toda aquella generación que viene ya de un hogar cristiano, mis hermanos, esas personas ya son bendecidas. Cuando el Evangelio entra, ¿verdad?, a la vida del hombre, cuando la palabra del Señor es predicada, de ahí son bendecidas, mis hermanos, las familias de la tierra. Amén. Porque el Señor, ¿verdad?, desde ahí, ¿verdad?, bendice solamente con darnos a conocer su palabra. Amén. De que nos da esperanza. Amén. Que nos da vida, nos da un propósito, ¿no?, y nos deja saber que somos importantes para Él. Amén. Que no nos deja extraviarnos, que no nos deja irnos por nuestros propios caminos, sino que siempre, ¿verdad?, nos impulsa y nos, en otras maneras, ¿verdad?, nos agarra para que no nos vayan en sus caminos. Amén. Porque es mejor, amén, estar en los caminos del Señor. Si no, ahorita, ¿dónde estuviéramos? ¿Dónde estuviéramos en estos momentos? Amén. Si no fuera por la gracia del Señor. Amén. Entonces, claramente, mis hermanos, en Efesios 2:8, versículo que acaba de leer mi hermano, podemos ver que la fe misma, ¿verdad?, es un don de Dios. Amén. Somos salvos por gracia, por medio de la fe, que es un don de Dios. Amén. Un don de gracia. Y de igual manera, mis hermanos, la fe es parte del plan de salvación del Señor. Y el plan es por gracia. Amén. La salvación es por gracia. Amén. O sea, todo, mis hermanos, fue un plan perfecto del Señor, ejecutado con Él en nuestros corazones, en nuestras vidas, para nosotros, para que nosotros obtengamos la vida eterna. Amén. No teníamos la vida eterna, pero, ¿verdad?, aceptando la palabra del Señor, ya se nos dio esa vida eterna. Y ahí en Efesios capítulo 2, versículo 1, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces dice, ¿verdad?, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Amén. Si nos detenemos un momento a pensar en eso, estábamos muertos. Amén. En nuestros delitos y pecados. A veces se considera algo como negativo pensar acerca de nuestra vida pasada, ¿verdad?, porque ya esa vida se quedó atrás y ahora tenemos que pensar, ¿verdad?, en lo que estamos viviendo hoy. Pero aquí dice, ¿verdad?, y hace referencia a la vida pasada, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cuando entra el pecado, cuando estamos en rebelión contra el Señor. ¿Qué bueno sale de ahí? ¿Ven? Nada, ¿verdad? Familias divididas, ¿verdad? Entre hermanos se odian y no hay paz, no hay armonía, siempre hay división, no hay amor verdadero. Solamente hay amor en cuanto tú, ¿verdad?, hagas lo que también yo hago. ¿Ven? Y así es como vive el hombre. Y es interesante, mis hermanos, ver esto y poder meditar un poco acerca de ello y entender de que nada bueno podía salir de nosotros. Si el Señor, ¿verdad?, no habita o no está en nuestros corazones, podemos hacer cosas buenas, ¿verdad? Fuera del Señor hay gente que hace cosas buenas, pero en sí, mis hermanos, las cosas buenas son pocas a las cosas malas que nosotros hacemos. Y de ahí vemos, mis hermanos, que el hombre está afectado por el pecado, que el hombre no es perfecto, que el hombre no es completo. Estamos afectados por el pecado de una, ¿verdad? De un momento a otro hacemos algo que va en contra de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque Pablo mismo dice: el pecado que mora en mí. ¿Ven? Y de igual manera nosotros como cristianos, ¿verdad?, a veces somos criticados de que somos hipócritas, de que no hacemos, ¿verdad?, lo que predicamos. Pero la verdad, mis hermanos, es que nosotros tenemos un abogado al cual podemos recurrir. Y somos pecadores arrepentidos. Amén. Porque ¿quién de nosotros aquí es perfecto?
nadie, ¿verdad? Sino que día a día, mis hermanos, nosotros vamos aprendiendo, vamos conociendo, experimentando qué es la gloria del Señor. Amén. Y qué es estar, ¿verdad?, más cerca del Señor, qué es hablarle al Señor, qué es, ¿verdad?, estar en un momento con el Señor. Amén. Y de ahí Él nos instruye, Él nos hace entender. Su luz, mis hermanos, refleja qué tanto pecado tenemos nosotros, qué tantas faltas, amén, tenemos nosotros. Y de ahí, mis hermanos, Él nos levanta. Amén. Él nos redarguye, nos transforma. Amén. Y Él ¿verdad?, hace esa obra perfecta en nosotros. Como dice en su palabra, nos lleva de gloria en gloria. Amén. Amén. Entonces, nada bueno podía salir de nosotros fuera de Dios. Y si nos ponemos a pensar, ¿qué tantas cosas no se han hecho fuera de la voluntad del Señor? Que han afectado la historia, han afectado la vida del hombre, ¿verdad? Y siempre se hace énfasis en los eventos más grandes, que son, ¿verdad?, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y guerra. Entonces, vemos, mis hermanos, que sin Dios nada bueno puede salir del hombre. Sí podemos hacer cosas buenas, pero en sí, cuando hacemos algo que va en contra de la voluntad del Señor, que es perfecta, ¿ven?, y que está en armonía, y que esa armonía más bien a nosotros. ¿Verdad? Cuando hacemos algo en contra de esa palabra del Señor, la armonía se rompe. Y de ahí se refleja, ¿verdad?, que estamos afectados por el pecado. Entonces, Dios, por su gracia, mis hermanos, y por su gran amor, Él nos provee y nos da lo esencial para nosotros recibir y obtener la salvación. ¿Amén? ¿Cuántos decimos amén a eso? Amén. Que el Señor no nada más nos dice y ya, sino que Él nos provee, Él nos da, mis hermanos. Él envió al Consolador, al Espíritu Santo. Y Jesús mismo dijo, les conviene, les dice Él a sus discípulos, que yo me vaya. ¿Ve? Para que así viniera, ¿verdad?, el Consolador. ¿Amén? Entonces vemos que Dios sí provee, Él sí da. Él es como nuestro Padre, sí, Él es un Padre amoroso. Él es un Padre que se preocupa por nosotros y que nos da, mis hermanos, todo lo esencial para nosotros poder seguir adelante en su caminar. Amén. Ahora, todo depende, mis hermanos, qué tanto nosotros le demos cabida a su palabra. Ahí está, ¿verdad?, la tarea que nosotros, o más bien la parte que nosotros tenemos que hacer. ¿Qué tanto le voy a dar al Señor? ¿Qué tanto voy a abrir mi corazón al Señor? ¿Qué tanto voy a dejarme yo a un lado, ¿verdad?, para que Él obre y Él haga en mi vida? ¿Ven lo que, ¿verdad?, el plan perfecto que Él tiene para mí, para cada uno de nosotros? ¿Qué tanto le voy a abrir mi corazón al Señor? ¿Qué tanto me voy a negar a mí mismo? Amén. Y ahí, mis hermanos, es donde muchos de nosotros, amén, a veces no estamos, como decía mi abuelita, en la desidia. ¿Sí lo hago o no lo hago? Es que tengo que hacer esto mejor. Y ahí estamos en la desidia, ¿verdad? Y sabemos, mis hermanos, dice que la carne es débil, ¿verdad?, pero el espíritu, ¿verdad?, anhela al Señor, desea hacer lo que el Señor, amén, nos dice en su palabra. ¿O cuántos de nosotros no anhelamos hacer lo que el Señor nos dice en su palabra? Ya no creo que no haya aquí ninguno que no anhelemos hacer lo que el Señor nos dice, sino por lo contrario, Señor, ayúdame. Amén. Ayúdame a seguir tu palabra, ayúdame a entender tu palabra para que viva una vida mejor. Amén. Vivir una vida mejor, mis hermanos, no es tener todos los lujos, sino es hacer la voluntad del Señor. Amén. Porque los lujos y las cosas de este mundo no llenan, ¿verdad?, el vacío que sí existe en el hombre. Amén. Porque si hay un vacío en el hombre, si hay un vacío en mi corazón que solamente Dios lo puede llenar. Cuando no leo la palabra del Señor, cuando no oro, ¿qué pasa?
el ser, ¿verdad? Siente el vacío que hay. Y no es hasta que, yo siempre les digo esto a los jóvenes, ¿verdad? Cuando les enseño, ahí les digo, hasta que nosotros no llegamos al punto de que nos rendimos al Señor y que reconocemos que Él es nuestro Creador y nuestro Padre, hasta ese punto no vamos a ser llenos, no vamos a ser plenos. Amén. Amén. ¿Cuántos lo creemos así? ¿Cuántos lo vivimos así? ¿Verdad que es hasta que nosotros nos rindamos al Señor, cuando nosotros nos acercamos al Señor? Y más bien en sí es cuando le abrimos nuestro corazón al Señor, para que Él venga y Él empiece a organizar todo lo que nosotros mismos, ¿verdad?, dimos cabida a cosas que no. Que sea el Señor que venga a restaurar, a organizar, ¿verdad?, a reconstruir todo lo que nosotros destruimos. Amén. Pero es ahí cuando nosotros abrimos nuestro corazón al Señor. Amén. Vamos allá a 1 Corintios, capítulo 2, versículo 14. Y nuestro pastor lo puede leer. Amén. Sí, 1 Corintios 2:14. Y si nuestra hermana Dulce puede ir buscando ahí 1 Corintios también, capítulo 3, versículo 1 al 3. Amén. Y así la palabra de nuestro Dios. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Amén. Entonces, las cosas espirituales solamente se pueden discernir como espiritualmente. Amén. A veces he escuchado a hermanos decir que el diablo sabe más Biblia que nosotros. Amén. ¿Sí o no hemos escuchado eso? Y sabemos, ¿verdad?, que Satanás sabe y conoce lo que Dios nos ha hablado a nosotros a través de su palabra. Pero lo que él no conoce, mis hermanos, es lo que Dios tiene. Amén. O sea, durante el tiempo en que estamos, las situaciones en las que nosotros vivimos, Satanás en sí no sabe o no sabe a plenitud el plan que Dios tiene día a día y cómo Dios va a usar a cada uno de nosotros, ¿verdad?, para su plan. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que nosotros, ¿verdad?, de igual manera estamos para deshacer todas las maquinaciones del enemigo. Amén. Porque el enemigo, mis hermanos, tiene estrategias, tiene la manera de cómo hacer estragos en la vida del hombre. Pero de igual manera Dios nos tiene a nosotros para predicar y ser luz de este mundo. Amén. La sal de la tierra, la luz del mundo, así nos dice la palabra del Señor. Amén. Entonces, mis hermanos, las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Hay cosas que pasan día a día que a veces nosotros no nos damos cuenta porque no estamos, y he escuchado también hermanos decir, conectados con el Espíritu Santo. Pero en sí no es estar conectados, sino tener una relación, amén, con el Espíritu Santo. Amén. Para saber qué es lo que Dios quiere hacer ese día, en ese momento, amén, en la vida del hombre. A veces nosotros no sabemos o no nos podemos imaginar lo que Dios tiene, ¿verdad?, para las vidas, para nuestra vida también. Y a veces no lo alcanzamos a comprender. Pero que si lo hacemos, veremos, amén, el por qué Dios quiere hacer las cosas de esa manera. Amén. Entonces las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Y de igual manera, mis hermanos, podemos ver ahí claramente que ese pasaje recalca la necesidad de nosotros ceder, ¿verdad?, nuestro ser al Espíritu Santo para que Él obre en nosotros. Amén. Y nos haga entender esas cosas espirituales. Amén. Y de igual manera, lo que Dios nos habla a través de su palabra son verdades espirituales. Amén. Y cuando estamos hablando de verdades espirituales, es que son verdades eternas. Amén. Disculpen, mis hermanos, estoy un poquito la garganta seca. Pues, entonces, mis hermanos, de igual manera vemos ahí
que si nosotros no le pedimos al Señor guianza cuando nosotros leemos la palabra del Señor, no hay. Porque aquí la veo. Oh. Gracias, hermano. Entonces, si no pedimos guianza al Espíritu Santo, mis hermanos, no vamos a poder ser guiados o no vamos a poder entender lo que el Señor quiere, amén, que nosotros entendamos de su palabra. Amén. Entonces, por eso siempre es esencial entender que la dependencia del Espíritu Santo, amén, es necesaria, amén, para nuestras vidas. Amén. Si no, entonces, ¿a dónde vamos a parar? Tenemos ejemplos. Amén. Y en sí, mis hermanos, es para que nosotros no nos apartemos del camino del Señor. Amén. Es para que nosotros no nos apartemos de la verdad. Porque si nosotros nos apartamos de la verdad, ¿qué es lo que va a pasar? O vamos a lo opuesto. Donde está el Espíritu del Señor, hay libertad, ¿verdad? Dice que y la verdad también nos hará que libres. Entonces, si no hay verdad en nosotros, ¿qué va a pasar? No vamos a ser libres. Vamos a estar atados, ¿verdad?, al pecado. ¿Cuánta gente allá afuera no hay que le decimos, no hagas esto? ¿Por qué? Porque nosotros nos dice el Señor cómo hacer las cosas. Y el Espíritu Santo es el que nos guía a cómo hacer las cosas para que las cosas adversas que puedan pasar en nuestra vida, las consecuencias, ¿verdad?, malas, que nos pueden acontecer tomando las decisiones incorrectas, ¿verdad? El Espíritu Santo es el que nos guía para que no las tomemos. Entonces, cuando nosotros le decimos a una persona, no hagas esto, te va a afectar tu vida, ¿verdad? Y las personas están atadas al pecado, mis hermanos, tanto que no pueden percibir lo que les va a pasar. Y es hasta que llegan, ¿verdad?, al punto donde ya cometieron el error y dicen, ay, Señor. Y nos comentan a veces, ¿verdad?, en cada una de nosotros, ¿verdad?, sabemos que hay personas así que al final ya nos comentan. Y Dios nos tiene ahí de todos modos, ¿verdad?, para predicar su palabra, para dejar saber que el Señor está ahí al tanto, a pesar de que el hombre cae, siempre hay esperanza, ¿verdad? Pero sabemos que es la verdad bíblica de que le busquemos mientras pueda ser hallado. Va a llegar un momento, mis hermanos, que, ¿verdad?, la iglesia es levantada y, ¿verdad?, ahí a dar ya así la cabeza a quien quiera ser parte del pueblo del Señor. Amén. Pero en lo que estamos aquí, mis hermanos, prediquemos la palabra del Señor y no tengamos temor ni miedo. Amén. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor tiene autoridad. Y aparte de eso tenemos el Espíritu Santo, ¿amén?, que nos hace hablar con denuedo y con autoridad de igual manera. Amén. Amén. Yo les comentaba de la persona esta que tengo ahí en el trabajo, que está a un lado de mí, le digo que él también es uno de mis sobrinos, pero principalmente ya es una gente grande, ¿no?, madura. Su manera de hablar, mucha palabra obscena, pues mucha grosería, ¿no?, que de alguna manera sí afecta hasta uno que está ahí, no sé, como que siempre está escuchando eso, como que no sé, uno no también, no es que no lo asiste uno, ¿no?, sino que ya dice, ya estuvo, ¿sabes?, ¿no? A veces es como dices ahorita, ¿no?, que hay que pedirle a Dios, ¿no?, de la manera de actuar, de predicarle a la gente. Nosotros ya sabemos cómo ser, pero mucha gente no tiene la necesidad del Señor. Y de alguna manera yo decía también, yo estaba en el otra área y con mi voz también tenía ahí problemas por una otra cosa, ¿no?, por causa del trabajo, pero siempre yo haciendo demostrar las cosas. Y dije, yo me vine para acá y salió peor el asunto, pero no, Dios nos mueve, yo lo que puedo percibir también así, en un momento dado, para que estas personas también sepan del Señor, escuchen. Yo le estoy pidiendo mucho al Señor que me dé la manera, la forma, ¿verdad?, de hablarle, que no caiga yo en su juego, que yo de alguna manera no sea arrastrado por él, de alguna manera que diga yo, contigo no quiero nada, ¿verdad?, cada quien por su parte, no. Le pido mucho a Dios y lo voy a hacer porque soy una persona, pues, de las que no se prestan, ¿verdad?, puro enojo, pura ira,
pura palabra cada rato que se le sale pues mala. Y ya conmigo la había agarrado también. Y ahorita de alguna manera el Señor me permitió, ¿verdad? Como que mostrarle amor de alguna manera, a veces después, ¿verdad? Con tu manera de ser, pero también de alguna manera como que dándoles algo, ¿no? Algún detallito, algo así. Y pude ver la gloria de Dios hoy, ¿no? Que hoy con la acción que yo hice con él, le regalé unas semillas para que también, para comer, y que se le gustaban. Digo, no, estas son buenas porque él también incluso es diabético. ¿Cómo se las digo? O sea que él, yo lo que veo, que la mayoría igual no se acercan a él por su mismo carácter. Él lo que necesita a veces como que es una palabra de afecto, de amor, de cariño, ¿no? Hacia él. Y hoy ese detalle que le hice, ¿no? Desde ayer le dije, y hoy se le di. Y hoy hasta incluso yo ya tenía una caja llena de unas piezas que estaba haciendo. Y él dice, ¿quiere que se la quite? Pues si quiere, que cada quien hace lo suyo, y menos él hace por ti algo. Y no, y fue, y lo quitó y me trajo otra caja. Oye, pues muchas gracias, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ver la manera, la forma de llegarle a la gente. Como dices tú, las cosas espirituales, ¿no? Se dicen espirituales, como dice la palabra. O sea, a veces no tenemos que entender, pues, qué es lo que nos está diciendo el Espíritu Santo. ¿Por qué me llevó ahí a ese lugar? Yo me preguntaba, vine a caer, yo decía así, ¿no? Humanamente, vine a caer a otro lugar donde estoy aquí tremendamente, ¿no? Con él. Yo esto le decía a la hermana, ayúdame a orar, le digo, porque no sé si vaya a vestir aguantar a ese hombre. Pero no, fíjense que el Señor cuando conduce a uno, ¿verdad? Lo lleva por la manera más pacífica, que uno entienda, comprenda, lo discierna, y busque uno de todas las formas por predicar el Evangelio, porque yo una vez le dije más atrás, pero sin tener una buena relación con él, no más por predicarle pues en esa ocasión, darle un mensaje, y fue el que me dijo, la verdad, ya le dije una vez, no, si yo a eso no le entro ni quiero nada, dice, Dios me libre, y ya déjalo con la palabra ahí, ¿no? Bien correcto. Y ahora doy gracias a Dios porque Dios me puso ahí bien operado, incluso también por mi sobrino, porque es uno de los que tiene todo con pura palabra obscena para hablar. Pues. Entonces, el Señor me ha instado pues a que hable a él principalmente, a mi sobrino, y a este hombre de alguna manera, pero que me lo sepa ganar, o sea, que no lo tenga en contra, ¿no? Sino que de alguna manera se interese, quiera saber, que vea algo especial pues en nosotros como cristianos. Y esa es la gran batalla que tenemos, ¿no? Con mucha gente, que verdaderamente sí necesita, todos necesitamos de Dios, hasta nosotros, pero gente que más allá, ¿verdad? Verdaderamente necesita el amor del Señor, de alguna manera digo, también de nosotros, pero hay que buscar una y mil formas, digo, que no nos ganen, sino ganarnos, aunque sean, como dice el Señor, ¿verdad? Como ti mismo, ¿no? A uno de nuestros enemigos, pues, ¿verdad? Tenemos que amarlos también. Tenemos que entender de esta manera que puede ser mi enemigo, pero tengo que hacer lo que me manda el Señor, lo que se está hablando ahorita. Amén. ¿Sí? Es hasta que nos negamos a nosotros mismos. ¿Amén? Y es interesante nosotros de igual manera, si nosotros, ¿verdad?, somos cristianos, tomamos el ejemplo de quién, de nuestro Señor. Y ahí dice la palabra del Señor que en eso se muestra el amor de Dios, para que nosotros, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo verdad que cuando Jesús iba de camino a ese lugar donde lo iban a crucificar, ¿qué le estaban haciendo? La gente. Estaban escupiendo, golpeando. Y aún así Jesús siguió. ¿Ven? Y recordemos, mis hermanos, Jesús fue 100% hombre y 100% Dios. O sea, fue 100% hombre. Jesús tenía su voluntad. Amén. A veces no lo pensamos así, pero esa es una verdad bíblica. Él mismo dijo, ¿verdad? Cuando él estaba orando, Señor, si es posible, pasa de mí esa copa, pero no se haga a mí voluntad, sino a tuya. Entonces, Jesús tenía una voluntad.
pero la negó y prefirió hacer la voluntad del Señor. Y a pesar de que él podía, ¿verdad?, en ese caminar hacia la cruz, él puede decir, no, aquí ya no, ya no. Él pudo hacer eso, pero por amor a nosotros, ¿ven?, lo hizo. ¿Ven? Entonces, de igual manera nosotros, mis hermanos, siendo cristianos, a veces nos vamos a encontrar, ¿verdad?, con situaciones así, sino que ya hemos vivido de igual manera situaciones similares. ¿Ven? Pero que el Señor, ¿verdad?, es que nosotros nos digamos a nosotros mismos, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué es lo que tú quieres hacer aquí? ¿Verdad? Y ahí es donde Dios nos guía y nos... a veces nosotros no sabemos ni cómo la hicimos, pero ya la hicimos, ¿verdad? Hicimos lo que Dios quería que hiciéramos. Y Dios nos hace entender, ¿verdad?, cuando empezamos a hacer su voluntad y todo empieza a cambiar. Dios empieza a transformar. ¿Mi hermana? Y como usted dice, hermano Jorgito, cuando tenemos al Espíritu Santo, Él es el que nos dice a nosotros cómo hacer, porque a veces queremos hacer algo y ahí está como que no, de esa manera no. Y a veces yo digo, mientras nos dejemos guiar por el Espíritu Santo, y va a salir lo mejor, porque a veces para nosotros lo queremos hacer a la manera de nosotros. Y a veces es tan simple como el Espíritu Santo lo quiere hacer, y es mejor obedecer a como Él dice que lo hagamos. Amén. Sí. Y a veces es un sentimiento, ¿verdad?, que viene bien fuerte, bien profundo, donde, ¿verdad?, el Espíritu mismo nos hace entender que Dios nos está hablando, que tenemos que hacer eso y no, ¿verdad?, lo que pensamos que va a ser mejor, sino lo que Dios anhela, ¿no?, que hagamos. Y sí es verdad, ¿verdad?, y hemos experimentado de igual manera, ¿verdad?, en la iglesia en general. Hemos estado, ¿verdad?, en experiencias igual, así de que Dios nos guía cómo hacer las cosas. Amén. Y eso es algo asombroso, amén, cuando nos damos cuenta de que es el Señor el que está obrando. Amén. Fíjate de que te dice no cosas indirectas, te irritan, te ofende, te hace sentir mal. Pero realmente como el Espíritu Santo se actúa en nosotros, ¿no? Porque en serio, uno, así como está diciendo, como si Jesucristo nos vio, ¿no?, todo lo que le hizo, que aún perdió su vida por todos nosotros. Así percibe uno, le doy gracias a Dios porque lo ve uno diferente ya, le doy gracias a Dios, lo ve uno, con un sentimiento pues más allá, pero bueno, con amor, ¿no? Señor, ¿no? Ayúdalo, también sálvalo, ten misericordia, ¿no? Que un día acepte tu palabra, que no se vaya a perder, ¿no? Pero como que tiendes a amarlo, a quererlo en serio, a pesar de todo lo que te hace, lo que te está hablando, diciendo, como que sientes algo en tu corazón, de ver así pues a la persona, el amor pues, del Señor hacia tu semejante. ¿Sí? Y es ahí cuando el Espíritu Santo, ¿verdad?, obra en nosotros, nos hace ver las cosas de una manera diferente. Yeah. Amén. Y vamos allá ahora a 1 Corintios 3, 1 al 3. Amén. 3, 1 al 3. La palabra dice, no, el Padre dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablar como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Amén. Entonces, mis hermanos, claramente ese pasaje, ¿verdad?, nos muestra claramente las cosas que si nosotros abrimos nuestro corazón a cosas, ¿verdad?, que no son la palabra del Señor, que no son cosas que transforman nuestra vida, ¿verdad?, vemos que el plan de Dios se detiene en nosotros. Amén. Pablo, ¿verdad?, les quería dar una enseñanza ahí a los de Corinto. Pues no puedo decirles nada porque no, son como niños todavía. Y va más allá de decirle que son carnales todavía. ¿Eh? O sea, que no son niños en el Señor, sino que
aún así actúan como carnales. O sea, personas que no conocen al Señor. Entonces es interesante ver todo esto, mis hermanos, que nosotros, en sí está en nosotros abrir nuestro corazón al Señor o abrir nuestro corazón al yo, a uno mismo. Porque a veces pensamos que Satanás, ¿verdad?, es el mayor enemigo. Y se ha predicado que Satanás esto y Satanás lo otro. Y sí, mis hermanos, Satanás, ¿verdad?, tiene se hace ciertas cosas para que nosotros, ¿verdad?, nos detengamos en lo que es el plan del Señor. Pero recordemos que si Dios no lo permite, Él no lo hace. Si Dios lo permite es para que nosotros crezcamos, amén, en fe en el Señor. Pero en sí el mayor enemigo somos nosotros. Amén. Somos nosotros mismos, nuestro mayor enemigo. O sea, ¿qué tanto le voy a abrir mi corazón al Señor? Depende de mí. Amén. Dios ya me dio todo. Me dio hasta la fe para creer en Él y creo en Él, pero estoy, ¿verdad?, en la desidia. Si lo hago o no. De ahí esa es la pelea, ¿verdad?, que muchos predicadores han hablado de eso. La palabra del Señor, ¿verdad?, nos habla de esa pelea que hay entre el viejo hombre, el hombre carnal y entre la carne y el espíritu. ¿Ven? Entonces, mis hermanos, si dejamos nosotros y abrimos nuestro corazón y nuestra mente al Espíritu Santo, ¿verdad?, Él nos llevará de gloria en gloria. ¿Ven? Vamos allá a 2 de Corintios 3, 14 al 18. ¿Ven? Segunda de Corintios 3, 14 al 18. ¿Ven? Si nuestra hermana Raquel lo puede leer. 2 de Corintios 3, 14 al 18. Le llama la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. ¿Hasta el cual me dijo, hermano? 18. Al 18. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amén. Amén. Entonces es interesante, mis hermanos, ver la relación que hay entre esos dos versículos, el 17 y 18, ¿verdad? Dice, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. O sea, libertad. Y esa libertad, mis hermanos, hace, ¿verdad?, que ahora Él dice, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta. O sea, esa libertad, mis hermanos, que hay de entrar en la presencia del Señor. Una libertad, ¿verdad?, que es como entrar, ¿verdad?, y reconocer que en sí, mis hermanos, estamos ante la presencia del Señor. Y que si nosotros nos refugiamos en el Señor, ven, y reconocemos, ¿verdad?, al Señor como nuestro Señor y como nuestro Salvador, el que nos limpia, ¿verdad?, el que nos da el Espíritu Santo, y reconocemos la obra del Espíritu Santo en nosotros. Es una libertad, mis hermanos, que uno se acerca al Señor, y como dice ahí, ¿verdad?, como con cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. Amén. Entonces, ¿qué es lo que hace que, ¿verdad?, eso se detenga en nosotros? El pecado, amén, la maldad, ¿verdad? Si queremos conocer más al Señor, entender su palabra, Pablo mismo les dice, ¿verdad?, si hay contiendas, si hay esto y lo otro en nosotros, ¿verdad? Entonces eso es lo que va a detener nosotros conocer más del Señor. Amén. Porque si nos ponemos a pensar, mis hermanos, en nuestra vida, ¿qué provecho, qué propósito tiene
¿verdad?, las contiendas o el hacerle daño a mi hermano. Si nos ponemos a pensar, ¿qué propósito tiene eso? Ninguno. Amén. Sino al contrario, Dios nos ha llamado, ¿verdad?, a desatar, a libertad en su nombre, para la gloria de su nombre. Amén. Para que Él se vea glorificado. Amén. Y de igual manera seguir el ejemplo de Él. O sea, hablar la verdad, y va a venir la oposición, va a venir aquellos que se van a oponer a la verdad, a la palabra del Señor. Pero aún así, mis hermanos, nosotros tenemos que mantenernos en la verdad. Y Dios es el que va a hacer la diferencia, que va a hacer la división. Él es el que va a corregir. Pero es nosotros, ¿verdad?, predicar la palabra del Señor para que esas personas, cuando venga juicio o cuando venga corrección, entiendan que Dios habló a sus vidas de ellos. Amén. De igual manera, si nosotros vemos la palabra del Señor, antes de que el Señor ejecute el juicio que viene, ¿qué es lo primero que tiene que pasar antes de eso? Que el Evangelio sea predicado en todo el mundo. Amén. Pero ese Evangelio ya será predicado en todo el mundo. Amén. Entonces se tiene que predicar todo el Evangelio. Cuando venga, ¿verdad?, el juicio del Señor, no haya excusa. Que la gente no sabía, que no se le advirtió. Y hoy más en día, ¿verdad?, más que nada, se le ha predicado, ¿verdad?, y se ha dado a conocer el nombre de Jesús en todo el mundo. Amén. Todavía hay ciertas partes del mundo, ¿verdad?, que no, por causa del lenguaje y todo eso. Pero la mayoría, mis hermanos, de las personas saben quién es Jesús, o han escuchado acerca de Jesús. No les sirve, pero saben quién es Jesús. Amén. Entonces, Cristo viene pronto. Amén. Ahora, nosotros que estamos aquí en esos momentos, aún en esa tierra, ¿qué estamos reflejando nosotros? Amén. ¿Qué estamos reflejando? Estamos reflejando al Señor. Seremos esa luz del mundo, como dice la palabra del Señor. Seremos esa sal de la tierra. O estaremos nosotros reflejando nuestra carnalidad. Estaremos reflejando mi personalidad. Amén. Y eso es algo, ¿verdad?, para que cada uno de nosotros en cierta manera nos cuestionemos, ¿verdad? Señor, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo con el yo creer en tu palabra? Con el confesar que tú eres mi Señor. ¿Qué estoy haciendo con eso? ¿Amén? Y es algo que, mis hermanos, nos pone en una posición de que tenemos que ya tomar las decisiones, ¿amén?, correctas, para que el Señor, ¿verdad?, cumpla ese propósito que tiene para nosotros. ¿Amén? Porque Cristo viene. ¿Amén? Y está en las puertas. Entonces es nosotros, ¿verdad?, ceder al Espíritu Santo para que Él obre en nosotros. Amén. Y que nosotros hagamos lo que Dios tiene. Es el plan perfecto que tiene para nosotros. Amén. Amén. Sí, decía un hermano también que así analizáramos pues nuestra vida desde que conocemos a Cristo, desde que le conocemos hasta ahorita. ¿Qué tanto, como dices, se refleja el amor de Dios en nosotros? O reflejamos al Señor. De un 50%, o ha ganado más la carne, en verdad. El 70-80% es la carne, después un 20% hemos reflejado, predicado, dando lo que es Cristo, lo que hemos dado a nosotros, pero que analicemos realmente, sea con nuestra vida, desde que le conocemos hasta estos días, ¿no? Entonces es interesante, ¿no?, analizar, checar qué verdaderamente hemos dado cada uno de nosotros, ¿no?, para el Señor. Si hemos desperdiciado pues más tiempo, ¿no?, si hemos dado más libertad. Hacía reflexionar, ¿no? Si no, como esto, hay que echar manos en el asunto, ¿no?, sobre nuestra vida y realmente tratar de cambiar, porque hay consecuencias, ¿no?, consecuencias externas.
Y y nosotros evaluar nuestra vida del Señor primeramente, de la palabra del Señor. Amén. Y decidir, Señor, voy a hacer esto, ¿verdad? Para orar y glorificar tu nombre, para que ya deje esas cosas que estoy haciendo que no están en sí sirviendo para que nuestra vida espiritual crezca, cortarlas, mis hermanos, y dejar que Dios obre, amén, para que Él nos use poderosamente, amén, porque vienen tiempos, ¿verdad?, en los cuales vamos a tener que predicar la palabra del Señor y vamos a necesitar, mis hermanos, de la guianza del Espíritu Santo y hablar en sí, como dice la palabra, con denuedo, con autoridad, amén, la palabra del Señor, amén. Pero es necesario, ¿verdad?, que empecemos ya a dejar a un lado esas cosas, amén, que nos están estorbando. Y en sí, ¿verdad?, en sí podemos hacer una lista de lo que nos está estorbando, ¿verdad?, y decir, Señor, ayúdame, ¿verdad? O sea, tener en sí qué es lo que me está estorbando, no pensar en ello y se me olvida y vuelve a venir otra vez, sino ya hacer, ¿verdad?, o tomar las cosas más serias para con el Señor y decirle, Señor, ayúdame en esto, porque me está estorbando. Amén. 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 Entonces es interesante, mis hermanos, esta clase, porque la palabra de Dios tiene autoridad, ¿amén?, para nuestras vidas mismas. A veces no lo creemos así o no lo pensamos así, pero la palabra de Dios tiene autoridad, ¿amén?, y es la autoridad suprema para el hombre. Amén. Y digo para el hombre porque al final de cuentas, mis hermanos, el hombre va a reconocer que Jesucristo es el Señor. Amén. Ya sea que vayan para muerte eterna o vida eterna, y que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Amén. Entonces, ¿en qué lado queremos estar? Con el Señor. Amén. No reconocerlo como Señor cuando, ¿verdad?, esté ejecutando juicio. En 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 7, el capítulo 5, versículo 10. Ahí usted lo puede leer en casa, quiere, anótelo ahí o márquelo. Ahí Pablo está hablando de que el tesoro del Evangelio está en vasos de barro. O sea, que Dios ha escogido, ¿verdad?, en cierta manera, algo imperfecto, ¿verdad?, que somos nosotros, y ha puesto ahí el tesoro de lo que es el Evangelio. Amén. Que a pesar de que nosotros a veces nos sintamos mal, que estemos enfermos, amén, porque ¿cuántos de nosotros no nos hemos enfermado? Y estamos orando por sanidad, por otra persona. Amén. A veces estando nosotros enfermos, oramos por sanidad por otra persona. Y si nos ponemos a pensar y si damos, ¿verdad?, pensamos lógicamente, Pablo decía, ¿verdad?, hablo como hombre. O sea, si nosotros humanamente, viéndolo humanamente, eso decimos, entonces, eso no hace sentido. Estás enfermo y estás orando por alguien para sanidad. Para los de allá afuera, mis hermanos, no hace sentido. Amén. Así lo ven ellos. Pero para nosotros, mis hermanos, reconocemos que es el Señor el que trae la sanidad. No viene por mí, no viene porque yo esté bien, no viene porque yo piense positivamente. No. Al final de cuentas viene porque creemos en el Señor. Porque estamos rindiendo nuestra mente, estamos rindiendo nuestra voluntad, estamos rindiendo, ¿verdad?, nuestra propia lógica y nuestro propio entendimiento, lo estamos rindiendo y estamos sometiendo todo eso a la mente de Cristo. Amén. Y estamos creyendo de que Dios va a obrar a pesar de que yo esté enfermo. Yo sé que el Señor puede traer sanidad a la persona por la que estoy orando que está enferma. A pesar de que yo esté enfermo. ¿Por qué? Porque Dios va a tratar conmigo diferente. Si Dios quiere que yo esté enfermo un poco de más tiempo, Dios va a permitir que yo esté enfermo. Pablo, mis hermanos, es un ejemplo de eso, el apóstol Pablo. ¿Ven? Que teniendo ese aguijón en el cuerpo, y dice la palabra que él, ¿verdad?, aún los delantales de su cuerpo se los llevaban para que personas por allá fueran sanadas. Y él aún teniendo el aguijón en el cuerpo. ¿Cómo es eso? ¿Amén?
Entonces, ¿verdad? Vemos posteriormente que él dice, ¿verdad? Que es porque el Señor se glorificaba, ¿verdad? En su debilidad. ¿Amén? Sí, hay que verlo bien porque sí hay mucha gente, a mí me lo han dicho también, incluso se enferman mucho, como que siempre están enfermos. Mi misma familia, incluso por ahí otros también que tiene más contacto con nosotros. Entonces sí hay que saber darles una buena respuesta, ¿no? Porque de una u otra manera saben o ven, ¿verdad? Que hay en nosotros, ¿no? Que hay algún padecimiento también. O sea, todo se sabe. La gente pues busca alguna forma siempre de atacar. Entonces eso está muy bien, nosotros que sepamos dar una buena respuesta a todos ellos. Siempre están enfermos, siempre te enfermos. O muy seguido, ¿no? Salen siempre con eso. O sea, te digo porque eso nos ha pasado, ¿no? También. Pero sí, eso es bíblico también, o sea, cristiano, de alguna manera pues también va a tener enfermedad, va a tener dolencia, a veces con un plan, un propósito del Señor. Amén. Y vamos ahí a leer unos cuantos pasajes de ese pasaje que les dije, de 2 de Corintios 4, 7 al 5, 10. Vamos a leer el 4 del 7 al 10 y de ahí vamos a ir al 17. Amén. So, del versículo 7 al 10 y luego el 17 de 2 de Corintios capítulo 4. Amén. Entonces dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estando atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desamparados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Y luego el 17 dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Amén. Entonces vamos a pasar por tribulación. Aquí Pablo estaba hablando de todas esas cosas adversas, ¿verdad? Que él estaba pasando, toda la oposición que él recibió cuando él predicó el Evangelio. Amén. Todas esas persecuciones de igual manera que él pasó. Y de igual manera, mis hermanos, nosotros somos atacados en cierta manera, a veces por la enfermedad, a veces por familiares que no quieren entender y no quieren escuchar la palabra del Señor. Que si nos ponemos a pensar, mis hermanos, no es en sí que estén en contra de nosotros, porque nosotros mismos nos tenemos que someter a la palabra del Señor, sino que ellos están en contra de la palabra del Señor. Hasta ese punto llegamos, de que la gente está en contra de la palabra del Señor. El mundo está en contra de la palabra del Señor, ¿verdad? Y atacan, ¿verdad?, a todo aquel que cree en la palabra del Señor y toma la palabra del Señor, ¿verdad?, para sí. Y es interesante, mis hermanos, ver todo esto. ¿Amén? Que en sí están en contra de la palabra. Mi hermano. Sí, Cristo mismo dijo, ¿no? Dice: el que la recibe a vosotros, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, me recibe al que me envió. O sea que si alguien lo recibe, en realidad recibe al Padre, recibe a Cristo. Pero así mismo el que se opone, pues se opone a Cristo y se opone al Padre de la misma manera. Amén. Ya tenemos parte, amén, para con Cristo. Y de igual manera de los padecimientos, amén, que viene de eso. Y de igual manera, mis hermanos, el mundo está en contra de la palabra del Señor, en contra de Jesús. Amén. Y puede ser que veamos aún más y más y más oposición, ¿verdad?, en todo lo que se predica de la palabra del Señor, amén, de lo que es Jesús y el cristianismo. Pero aún así, mis hermanos, el Señor es el que hace, ¿verdad?, división. Dios es el que trae la corrección. Nosotros nos toca predicar la palabra del Señor. Esa es la parte que tenemos. Amén. Predicar la palabra del Señor. Pero aún así, aunque pasemos por tribulación, pruebas, luchas, aunque la gente nos vea que estamos, ¿verdad?, derribados, no estamos destruidos. Amén.
Porque ¿quién es el que nos sostiene? ¿Ah? Dios mismo, ¿eh? Porque es mayor, ¿verdad?, el que está con nosotros, ¿eh?, que el que está en contra de nosotros. Aquí está bien, pues, contestado, ¿no? Para la gente, para nosotros también. ¿Qué hablar, qué decir, pues, con respecto a cuando viene algo, pues, a nuestra vida, ¿no? Sea enfermedad o cualquier otro tipo de situación. Amén. O sea, es bíblico, pues, ¿no? Que vamos a pasar por cosas. ¿Eh? Y en todo eso le damos gloria a Dios, ¿eh?, porque no hemos sido destruidos. ¿Ven? Si hemos pasado por cosas que decimos, Señor, pues parece que me has abandonado, pero no, el Señor ha estado ahí siempre, siempre nos ha sacado adelante. ¿Amén? Y eso usted lo puede ver en su vida, en las situaciones por las que Dios, ¿verdad?, en sí nos ha pasado para nosotros crecer, amén, en su palabra. Yo pienso, ¿verdad?, que ahora los que estamos, la iglesia del Señor, ¿verdad?, no creo que sea tan fácil apartarnos del Señor, o que algo nos aparte del Señor, por lo que ya hemos vivido. ¿Amén? O sea, que Dios ya nos ha dado una experiencia especial, sobrenatural, poderosa, que no nos vamos a apartar del Señor. ¿Amén? No, ¿verdad? ¿Amén? Entonces, sí, mis hermanos, Dios nos ha hecho entender y crecer, madurar en Él, para entender su palabra también. Amén. Para poder de igual manera no solo entenderla, sino practicarla más y más. Y de que tenemos que tener esperanza a pesar de que vengan cosas adversas otra vez a nuestra vida. Si Dios nos ha librado de una en el pasado, Dios nos va a librar de la que venga. Amén. Porque la gloria es del Señor. Amén. Y la última palabra, y hasta que el propósito no se cumpla en nosotros, ¿verdad?, el Señor no va a permitir, ¿verdad?, que perezcamos. ¿Amén? Y en sí la muerte, si llega a tocar nuestra puerta, ¿la muerte qué es? Conforme a la palabra, mejor, porque vamos a estar con Eternidad. Amén. O sea, el mundo puede ver que se murió el hermano y no que creía en Dios y esto y lo otro. Como la situación del hermano, ¿verdad?, que nos comentaba, cuando vivía nuestro hermano Herbetes, nos comentaba, ¿verdad?, no sé, me acuerdo si era el pastor, que había muerto y que había dejado a su esposa con sus hijos. ¿No? ¿Fue un pastor? No me acuerdo muy bien, pero fue un hermano que murió. Y el mundo, ¿verdad?, o hablando humanamente podemos decir, Señor, pero tenía hijos, tenía esposa, tenía esto y lo otro. Pero el Señor decidió así. Y Dios no va a desamparar, ¿verdad?, al justo. Dios no nos va a desamparar, aunque sea que la muerte venga. El Señor siempre va a restaurar. Amén. El Señor siempre levanta y sustenta. Amén. Entonces, someternos, mis hermanos, y creer a lo que Dios nos dice. No a lo que el mundo nos dice, sino a lo que Dios nos dice. Si nos sometemos a eso, ¿verdad?, vamos a ver lo poderoso y lo sobrenatural que es Dios. ¿Amén? Porque nunca ha sido fácil mantenerse, ¿no?, en lo que Dios ha dicho. Me imagino a Noé, ¿verdad?, mantenerse, ¿verdad?, en esa fe de que Dios le dijo que iba a traer un diluvio. Y la gente burlándose y todo eso. A veces no nos ponemos a pensar en esas cosas. Pero ¿qué es la verdad? Mantenerse en lo que Dios ha hablado, mis hermanos. No es fácil. La palabra dice que va a venir un juicio. Amén. Y vemos las señales, ¿verdad?, que ya han estado manifestándose en nuestros días. Amén. Guerras, rumores de guerras y todos esos principios de dolores. Y pensar, ¿verdad?, de que Dios viene y va a traer juicio. Es difícil, ¿verdad?, mantenerse a veces creyendo en la palabra del Señor ahí. ¿Por qué? Porque el mundo allá afuera, ¿verdad?, proyecta un mundo de que que el hombre va a evolucionar y que están haciendo cosas mejores, ¿verdad?, para que el hombre pueda vivir mejor. Y eso, mis hermanos, es lo que el mundo allá afuera está recibiendo. Que tienen una esperanza de que ya encontraron un mundo que se parece a la tierra,
y que puede que el hombre vaya y viva por allá, y que quieren empezar a hacer colonias en Marte. ¿Quién lo ha escuchado? ¿Verdad? Y que ahora con los carros eléctricos que ya va a estar mejor el ambiente, que esa tierra la van a hacer mejor, y le dan esperanza al hombre, mis hermanos. Que el hombre va a vivir y que el hombre va a poder disfrutar de la vida. Pero en pecado. ¿Ven? Esa es la diferencia, mis hermanos. El pecado es el que afecta, el pecado es el que desde el principio, mis hermanos, desde que Adán y Eva pecaron, ha afectado no solamente la tierra, sino nuestro propio ser. ¿Ven? O sea, no importa lo que el hombre diga, las consecuencias del pecado son la muerte. ¿Ven? Y nosotros tenemos la promesa de que Jesús va a venir por segunda vez. De que Jesús, ¿verdad? En el rapto va a venir por su iglesia. Y que la palabra de Dios se va a cumplir. Amén. Y no importa lo que diga el mundo. Amén. Nosotros nos sostenemos y mantenemos en la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque es mejor. La palabra de Dios nunca ha sido mentira, ¿verdad? No siempre, nunca nos ha dicho una media verdad, sino que la palabra de Dios es verdadera. Amén. Y de cierta manera hemos visto la palabra de Dios siendo ejecutada a través de la historia. Todas esas profecías, ¿verdad?, para con Jesús se cumplieron. La profecía para con el pueblo se cumplió, con el pueblo de Israel, de que iba a ser una nación otra vez. Se cumplió. Y se va a cumplir, mis hermanos, el retorno de Jesús. Amén. Entonces mantengámonos, mis hermanos, fieles en la palabra del Señor, a pesar de que escuchemos, ¿verdad?, ya al hombre decir que todo se va a solucionar y que hay paz. Recordemos lo que dice la palabra del Señor. Cuando digan que hay paz y seguridad, viene, amén, destrucción repentina. ¿Por qué? Porque se están basando en un mundo sin Dios, y fue Dios el que creó el mundo desde el principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. Entonces sigamos, mis hermanos, creyendo en la palabra del Señor, manteniéndonos en la fe, amén, y que no seamos movidos por nada de lo que se dice allá afuera. Amén. Entonces sigamos de igual manera, creciendo espiritualmente, teniendo una relación con Dios, amén, a través del Espíritu Santo. Entonces la gloria sea para el Señor, amén. Pues a pasar con nosotros.